Bueno, vamos a empezar en esta nueva serie a tratar temas que son muy controversiales. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una postura firme en esto. Porque hoy en día se está hablando de muchas cosas que en los hogares ya lo estamos hablando día a día. Aborto, ideología de género, matrimonio gay, homosexualidad, adopción gay. Son todos temas que los hablamos día a día. El tema es qué es lo que pensamos sobre esto. Y es ahí donde hoy vamos a tratar de llegar como pueblo de Dios a poder establecer conceptos claros para nuestra vida. Así que vamos a empezar esta serie. Y antes de empezar vamos a pedir la guía y la dirección a nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a tu presencia. Señor, y queremos en esta mañana pedirte que sea tu Espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. No se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que dice tu palabra. Por eso te pedimos que tú nos des en esta mañana claridad para poder escuchar y entender lo que tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y cuando me propusieron hablar de aborto, la verdad que me dicen, tenés que hablar de aborto porque sos médico. Y yo de aborto no sé nada, les digo la verdad. No es mi especialidad, yo no soy ginecólogo. Sé de aborto, bueno, sé, pero en realidad sé por lo que veo, mucho más de por lo que he estudiado. Pero cuando estaba pensando en cómo preparar el tema de aborto, yo no quería venir acá a la casa del Señor dando una clase magistral de aborto, de conceptos médicos y cosas que simplemente ustedes lo pueden buscar en su casa con una buena computadora, una tableta, van a saber más que yo del tema. Pero fue un desafío para mí decir, bueno, ¿y qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al aborto? Y antes de empezar con la palabra del Señor, quiero dejarle algunos conceptos para aquellas personas que de pronto no tienen claro lo que es un aborto, porque se menciona mucho la palabra aborto. Pero yo puedo hacerle varias preguntas y yo creo que no nos pondríamos fácilmente de acuerdo, porque hay mucho desconocimiento respecto al tema. Y lo primero es, cierto, tengo el control. Aborto. Y lo primero que quiero que veamos es qué definición tiene la palabra aborto. Dice la definición, quiero destacar antes de decir la definición que hay diferentes tipos de aborto, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en el aborto inducido, es decir, voluntario, aquella persona que accede a un aborto. Estamos dejando de lado todos aquellos abortos que han sido naturales y que pasan y que son frecuentes también, pero no es tema de charla eso. Vamos a hablar del aborto inducido, voluntario. Dice así la definición: es la interrupción voluntaria del embarazo a través de diferentes métodos que se utilizan para tal fin. A ver, aborto es cortar con la vida intrauterina de un embrión de manera voluntaria. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay diferentes métodos. Hoy se está hablando mucho de medicamentos que inducen la expulsión del embrión. ¿Sí? Se están usando mucho lo que son las prostaglandinas, llamado, uno de los más conocidos es el misoprostol. ¿Sí? No sé si lo han escuchado mencionar. Yo creo que la mayoría hemos escuchado el tema. Pero también hay diferentes tipos de maniobras e instrumentación para lograr la evacuación del bebé, del embrión. Y no se pueden imaginar la cantidad de cosas que vemos en los hospitales. Por ejemplo, chicas que se meten agujas de tejer, ramas, perejil, y cualquier tipo de instrumento. Esto que yo les veo la cara, que les sorprende mucho, lo vemos en el hospital todos los días. Diferentes métodos
¿cuál es la idea? Entrar en la cavidad uterina, provocando la consecuencia de la pérdida del embrión. De más está decir que esto tiene consecuencias, ¿no? Y esta es la definición que les quería traer de aborto. Ahora, ¿en qué? Yo quiero que nos paremos básicamente en una pregunta, ¿sí? En un presupuesto que se hace, en un concepto que establecen todos aquellos que son pro aborto y ponen en tela de juicio cuando comienza un embrión a ser persona. ¿Sí? ¿Saben cuándo comienza un embrión a ser persona? Yo les he traído a ustedes diferentes tipos de evidencia que nos muestran cuando un embrión comienza a ser persona. Y la primera evidencia que tenemos es la evidencia científica. Ahí menciono a un profesor científico y genetista que fue francés, que se llamó Jérôme Lejeune. Este investigador francés que vivió entre el año 1926 a 1994, como genetista se lo considera padre de la genética moderna. A ver, no les estoy trayendo a colación algo que saqué del rincón del vago del Google. Esto es un genetista que tuvo gran peso a nivel de su descubrimiento. ¿Ustedes saben qué descubrió este genetista? Descubrió que el síndrome de Down se debía a una alteración cromosómica del par 21. Estamos hablando de un investigador de mucho peso. Bueno, él estableció que un huevo fertilizado es un ser humano completo. Ahora, se los voy a tratar de traducir. ¿Qué es un huevo fertilizado? Es tan simple como el óvulo de la mujer, cuando es fertilizado por las células masculinas, en la unión se forma lo que se llama huevo o cigoto. Estamos hablando entre las 48 horas y 72 horas, ¿no? del acto sexual. Una vez que se produce esta fecundación, que todos la habremos visto, ¿no? En imágenes, etc., dice el genetista que ya es una persona. ¿Y en qué se basa esto de establecer que en el momento de la concepción es persona? Porque ese huevo cigoto que se va a desarrollar tiene todo el material genético que lo define como persona. Ya está, lo que se tenía que unir genéticamente ya se produjo. No hay más nada, no se le va a agregar nada, no se le va a sacar nada, ya está. Lo que se ve en esa etapa es una persona en vías de desarrollo, temprana, pero una persona. ¿Sabés qué te diferencia a vos de un huevo? Tiempo, nada más, porque el material genético que vos tenés hoy es el mismo que se juntó en ese día de tu fecundación. Y esto es la evidencia científica que tenemos. También hay una evidencia médica. Esto se los traigo para que también manejemos distintos conceptos, ¿no? El juramento hipocrático o de Hipócrates, que esto salió en el año 400 a.C., ¿sí? Que es un código de valores éticos que ha regido la profesión médica desde tiempos inmemorables, 400 a.C., ¿no? Mucho tiempo. Miren lo que establece. Explica así: especialmente no ayudaré a una mujer a abortar. ¿Sí? No ayudaré a una mujer a abortar. No la vamos a ayudar a abortar. Esto, cada vez que uno se recibe de médico, hace un juramento, que es el juramento hipocrático, que hoy en día se está tratando de eliminar. Este juramento, porque el juramento tiene valores éticos que ya la sociedad no está queriendo respetar. Pero no solamente eso, también tenemos evidencia legal, legislativa. Miren lo que dice la ley 23.489 en su artículo 2, incorporada a nuestra legislación con carácter constitucional. Establece que el niño se entiende desde el momento de la concepción hasta los 18 años.
Si querés saber una definición legal de niño, es esta. Desde la concepción hasta los 18. En su artículo número 3, inciso primero, establece que todas las medidas que se tomen concerniente a los niños, el niño tiene primacía, prioridad, incluso aunque el interés del adulto sea legítimo. ¿Está claro? Cuando un médico debe tomar una decisión legal, la tiene que hacer en favor del niño. Hace unos días atrás, semanas, deben haberlo escuchado, salió un juicio contra un ginecólogo. ¿Lo escucharon? Que le dieron, lo inhabilitaron por muchos años y con una condena en suspenso por priorizar la vida del bebé. ¿Qué les parece? Legalmente se debe priorizar la vida del bebé por encima de la del adulto. Yo les estoy leyendo, a ver, esto es lo que dice la ley. ¿Qué más? El Código Civil, sancionado en la Ley 26.994, establece en su artículo 19, la existencia de una persona comienza con la concepción. Y el Código Penal tipifica el aborto como delito, bajo el título de Delitos contra las Personas, artículos 85, 86, 87 y 88. En resumen, en nuestro Código Civil y Comercial encontramos una cantidad indiscutible de leyes contra la despenalización del aborto. Pero también tenemos evidencia bíblica. Dice así el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista escribiendo, ¿sí?, por inspiración divina. Queda claro que el salmista no fue consciente de ese momento, pero el salmista sí era consciente de que Dios estaba mientras su embrión era formado. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase, inclusive antes de la concepción, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lucas 1:44, segunda parte. La criatura saltó de alegría en mi vientre, dijo Elizabeth a María al escuchar su voz. Acá Juan el Bautista estaba en la panza de su madre Elizabeth. Y cuando María fue y saludó a Elizabeth, el bebé empezó a mover y dice su madre, saltó de alegría. Ahora, no te quiero traer solamente los argumentos legales, médicos, científicos y bíblicos. Yo también te quiero poner aquí, adelante tuyo, cuáles son los argumentos que buscan los proabortistas para despenalizar el aborto. Te los voy a leer. En primer lugar, hay algunos, no están todos, ¿sí? Pueden encontrar más si buscan. Hay un elevado número de abortos clandestinos. Por lo tanto, como son clandestinos y son muchos, ¿qué tenemos que hacer? Ilegalizarlo. Este es el argumento que ponen. Estaba leyendo un artículo del doctor Sarabí, hecho en muchísimos estudios científicos serios, porque realmente es un investigador Sarabí, donde dice que estos números no son reales. Ponen cifras descomunales, 500.000 abortos por año, pero dice que no son reales, son muchos menos. Segundo punto, la legislación del aborto no aumenta su práctica. ¿Qué significa esto? Que si legalizamos el aborto, eso no quiere decir que la gente va a abortar más. ¿Lo han escuchado esto, no es cierto? El que se quiera practicar un aborto, lo va a hacer ilegal o ilegal. Entonces, ¿por qué si lo legalizamos, debería aumentar la incidencia? Bueno, eso sería subestimar
la capacidad que tiene el gobierno y la educación primaria de la salud para buscar estrategias, ¿sí? Y bajar el consumo del alcohol, del tabaco y del aborto. Es decir, si nosotros como sociedad no estuviéramos buscando medidas para bajar cosas que no son buenas, entonces ¿para qué la propaganda en contra del cigarrillo, del alcohol, de manejar alcoholizado? Serían en vano. Y subestimar eso no sería correcto. Las mujeres abortarán igual sea legal o ilegal. No hay otro argumento, no hay consenso científico sobre cuándo comienza una vida humana. Mentira, porque científicamente está demostrado, legalmente está avalado y bíblicamente también, y por donde le busquemos, el comienzo de la vida, legalmente, científicamente y bíblicamente, si también lo querés, se da del momento de la concepción. Entonces, estos argumentos están lejos de ser ciertos, son mentiras. El niño por nacer es parte del cuerpo de la mujer. Bueno, esto lo hemos estado viendo en las campañas que se están viendo últimamente. Te podrían plantear, che, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, ¿o no? Vos te cortás el pelo como te querés cortar el pelo y nadie te va a ir a decir nada. Te podés maquillar, ¿está claro eso? Pero cuando una mujer dice, el niño por nacer es parte de mi cuerpo, se equivoca. Porque del momento de la concepción, el material genético de ese embrión es totalmente diferente al materno. Por lo tanto, lo identifica como una persona y como una persona diferente a la madre. Por eso el organismo tiene una serie de cambios que preparan a la mujer para no considerar a ese huevo como un cuerpo extraño, porque si no lo abortan. Y muchas mujeres tienen enfermedades de tipo autoinmune que tienen abortos, ¿sí?, repetidos. ¿Por qué? Porque el organismo materno no lo identifica como parte de su cuerpo y lo aborta como si fuera algo desconocido. Por lo tanto, este es un argumento que no es cierto, es falso. Es prioritaria la protección de la madre frente al producto, es un producto esto, frente al producto que se desarrolla en el útero. Fíjense cómo se trata de minimizar un embrión con tejido, producto, y vemos que legalmente, ¿quién tiene la prioridad? El niño. Y eso no es bíblico, por eso se los traigo también, porque esto es legal. Y de pronto cuando hay mucho planteo acerca del aborto, vamos a tener que cambiar muchísimas leyes y la Constitución y los derechos del niño y mil cosas. No es tan simple esto. Y lo último, dice, un hijo es demasiado importante para que nazca producto de un error. ¿Sí? Tratando de defender la paternidad buscada, ¿no? Cuando un niño es producto de un error, el que se te venga, puede ser violación, abuso, descuido, no te cuidaste, te quedas embarazada. Eso es un error. Esto es lo que te dice la sociedad, eso es un error. No tenés por qué pagar por ese error. Si podés llegar a un aborto, vos podés ser mamá cuando vos quieras. No tenés por qué atarte a que por un error vos seas mamá y venga en un tiempo que vos no querés, porque estabas estudiando, venga fuera a un hogar porque no tenés pareja estable. ¿Sí? Y me encanta lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Y te di por profeta, es decir, y te di un propósito. A ver, a Jeremías lo hizo profeta y a vos te dio otro propósito. Y a esos bebés también les dio propósito. Por eso tratar de ir contra todo esto realmente es difícil. Pero no quería dejar de mencionarles
cuáles son los argumentos que ellos tienen. Ahora te quiero enfrentar, ¿no?, con la pregunta, porque esto se da mucho en la mesa, ¿no?, de conversación. ¿Y vos qué pensás acerca del aborto? Y ahí es donde uno trata de empezar a traer argumentos de acá, de allá, y tratar de armar algo, ¿no?, para poder decir. Pero hoy yo quería que pudiéramos, como iglesia, ¿no?, caminar en la siguiente dirección. Porque no se trata de lo que usted piensa del aborto. No se trata de lo que yo pienso del aborto como médico o como genetista. ¿Saben de qué se trata? De lo que Dios piensa acerca de esto. Y es acá donde yo quiero que nos metamos en el tema. Porque yo calculo que están pensando, bueno, pero ¿qué piensa Dios del aborto si la Biblia no habla del aborto? Bueno, vamos a traer versículos que nos tienen que hacer pensar en esto. Miren lo que dice Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este versículo lo puse porque a veces nosotros ponemos argumentos, ¿sí?, y empezamos a tener preconceptos para nuestra vida que son del hombre, no son de Dios. Y es un camino que a nosotros nos parece recto, porque podríamos hablar y me podría decir, che, pero no es tan malo esto, porque ¿qué pasa si una niña, y empezamos con un montón de supuestos y que podemos llegar al punto de decir, bueno, no es tan malo un aborto, pero ese camino que te parece derecho, su fin es camino de muerte. Por eso hoy quiero traerte 7 pasos para que podamos saber de manera puntual, ¿no?, qué es lo que piensa Dios. Porque yo creo que todo esto se resume, no es lo que yo pienso, no es lo que vos pensás, es lo que piensa Dios. Y me podrías preguntar, bueno, ¿y qué es lo que piensa Dios? Bueno, vamos a ver 7 pasos para que nosotros podamos acercarnos a Dios y de alguna manera poder ver el corazón de Dios y poder escuchar y ver lo que Él siente de esto. Paso número 1. A ver, estos pasos son importantes porque si tratamos de opinar sobre temas tan controversiales como los que mencioné recién, si no nos paramos en estos pasos, nos vamos a equivocar. Y el primer paso es, en primer lugar, debemos amar la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra del Señor? Es muy rápido, es muy fácil decir la Biblia está obsoleta para ciertos temas. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor para buscar en ella a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros? Dice el Salmo 48, segunda parte, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En primer lugar, debemos amar la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos creer que la Biblia es palabra de Dios. Porque me podría decir perfectamente, pero bueno, ¿y quién te dijo que lo que dice ahí en la Biblia es palabra de Dios? Para mí es palabra de alguien que escribió cosas muy bonitas. Bueno,
Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El Señor se encargó de poner este versículo en Timoteo, respaldando todo lo que había para atrás, todo el Antiguo Testamento. Toda Escritura es inspirada por Dios. Debemos creer que la palabra es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Paso número 3. Me podés decir también, bueno, amo la palabra, creo la palabra, pero para los días que vivimos hoy, la palabra se quedó 2000 años atrás. ¿Han escuchado eso, no? Hemos visto en la tele, ¿no?, cómo levantan banderas pidiendo que la iglesia, ¿sí?, no sea parte de todo este debate de decisiones. Porque, simple, porque la iglesia o la palabra de Dios, pongámosle nombre bien, quedó obsoleta, ya no es para este tiempo. Eso quedó para los tiempos de Jesús, que caminaba con sandalias en medio de la tierra. Hoy andamos en auto, tenemos WhatsApp. ¿Qué va a saber la Biblia de eso? Miren lo que dice Mateo 24:35 y su mismo versículo que está en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Si vos querés leer un libro que jamás va a envejecer en cuestión de contenido, es la Biblia. La Biblia tiene conceptos para tu vida, para el día de hoy, no para los apóstoles de hace 2000 años atrás. La Biblia en el día de hoy está adaptada perfectamente para los tiempos que hoy vivimos, y eso incluye todos estos temas que están en controversia. Paso número 4. Amamos la palabra, la creemos, tiene que ser relevante para el día de hoy, pero en el paso número 4 debemos permitir que su palabra cambie y renueve nuestra mente. A veces nos acercamos a la palabra de Dios con conocimientos de todo tipo, ¿no? Y queremos leer y entender lo que nosotros queremos leer y entender. No estamos dispuestos a acercarnos a la palabra de Dios y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero saber lo que vos tenés para mí. Y esa es la forma en que nosotros debemos permitir de acercarnos a su palabra y permitir que nos cambie. Dice el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es precioso este versículo. Dios te está diciendo: no te conformes a lo que este mundo te quiere vender. No te conformes. Este mundo te quiere vender que el aborto está bien y que otras cosas están bien. Te lo quiere vender. No te conformes a esto, sino transforma tu mente. Transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acercás a la palabra de Dios pidiendo que renueve tu entendimiento? Paso número 5. Si vamos haciendo todos estos pasos, llega el quinto paso, que te desafía, porque podés leer versículos muy bonitos, pero si no estás dispuesto a obedecer, estamos en un problema. Debemos obedecer. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. No solamente tenemos que meditar día y noche,
sino tenemos que guardar y tenemos que hacer, obedecer. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, la palabra de Dios está para que la creamos, para que la amemos, pero para que la obedezcamos. Y hay muchas veces que el Señor viene, nos habla con su palabra y no obedecemos. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan o en Mateo? Aquel que escucha la palabra de Dios y no la obedece, dice que lo compararé a un hombre insensato que hizo su casa ¿dónde? Sobre la arena. Vinieron las lluvias, vinieron las tempestades y su casa se cayó. Bueno, de la misma manera el que observa la ley de Dios y no la obedece y no la guarda. Paso número 6. Debemos creer que sus mandamientos son para nuestro bien. A ver, todo lo que está en la palabra de Dios es para nuestro bien, es para que nos vaya bien. Dios inventó el placer, Dios inventó la diversión, Él desea que nos vaya bien. Salmo 1, es precioso el Salmo 1, dice así: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dios quiere para tu vida y para mi vida bienestar. Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que te vaya mal. Dios no es una persona aburrida. A veces tenemos preconceptos en nuestra cabeza pensando que Dios es un ser viejito, aburrido, gruñón, que está buscando en qué momento te va a castigar cuando te equivocás. Nada que ver. Dios es lo más amable, lo más bondadoso, lo más tierno, lo más paciente, y todo lo que Él creó y su palabra es para nuestro bien. Mira, leí un libro precioso de Charles Stanley, Cómo escuchar la voz de Dios, se lo recomiendo. Y él hacía este comentario: vos vas a acercarte a Dios. A ver, todos creemos que Dios está, ¿no es cierto? Todos creemos que Dios existe. Bueno, cuando uno se acerca a Dios, ¿sabés cómo lo ves a Dios? Habitualmente como viste a tu papá, porque es la imagen más cercana de Padre que tenemos. ¿Sí o no? Y Dios es nuestro Padre. Y cuando vos te acercás a Dios, de pronto empezás vos a transferirle a Dios atributos de tu papá terrenal que no le corresponden a Dios. Si vos tenías un papá que era rígido, vos crees que de pronto Dios te va a juzgar de manera rígida, porque es lo que vos conociste. Por eso, decíamos hace un ratito, cuando uno se acerca a Dios, tiene que acercarse con mente abierta, para que renueve tu entendimiento, para que nosotros le podamos conocer lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere nuestro bien. Paso número 7. Debemos interpretar correctamente la palabra de Dios, aplicando los principios de la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica es podemos decir, la ciencia que estudia, ¿sí?, la manera correcta de interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque podemos utilizar versículos y conceptos bíblicos y utilizarlos mal. Por ejemplo, si yo te digo Dios es amor, ¿lo dice la Biblia o no? Y si Dios es amor,
¿Cómo? Exactamente. Podemos hacer de todo si Dios nos va a perdonar, si Dios es amor. Entonces está bien la homosexualidad, está bien la adopción gay, está bien el aborto. ¿Y saben qué? Caemos en lo que explicó Pablo en su carta a los Gálatas, carta preciosa a los Gálatas, porque atacó directamente una corriente que se llamaban gnósticos, sí, que decían el cuerpo es lo material, es lo que es pecado, y lo espiritual es lo que se salva. Lo escucharon a eso, ¿no? Entonces con nuestro cuerpo podemos hacer todo. Participaban de orgías, no se pueden, si leen, cualquier clase de pecado lo practicaban y lo trataban de llevar, lo practicaban en la iglesia. ¿Por qué? Porque decían, lo material es lo que se pierde, es lo pecaminoso. El espíritu se salva, entonces hagamos de todo. Total, cuando nos muramos, ¿dónde queda el cuerpo? En la tierra, y el espíritu va con Dios y estamos al lado de Dios. No es así, no es así. Debemos cuidar nuestros cuerpos. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo estás con la palabra? ¿La estás escudriñando? ¿Estás buscando los tesoros que tiene escondido día a día? ¿Estás meditando día y noche para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua? Porque es la forma en la que el cristiano le va a ir bien. Por eso les decía, no nos podemos acercar a la palabra con nuestros argumentos, con nuestros razonamientos, sino nos tenemos que acercar a la palabra y debemos buscar lo que Dios nos quiere decir. No es adaptar nuestros pensamientos a la Biblia, es adaptar nuestra conducta, nuestra vida a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Perfecto. Ahora hemos dado como un pantallazo de cómo acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Cómo saber lo que Dios nos puede decir. Ahora, ¿habla la Biblia de aborto? Sí, hay versículos que sí. Pero he traído varios versículos para que podamos meditar. Y como iglesia, como pueblo de Dios, pararnos en estos versículos y tomar decisión. Miren lo que dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahí hay una lista de las cosas que aborrece Dios, Jehová. Ojos altivos, al orgulloso, al mentiroso, y en tercer lugar, manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué piensa Dios del aborto? Manos derramadoras de sangre inocente. Jehová lo aborrece. Esto es acercarse a la palabra de Dios, escudriñarla y decirle, Señor, háblame a mi mente, a mi corazón. Aunque muchos traten de embellecer la palabra aborto con la palabra interrupción voluntaria del embarazo, el aborto es un asesinato de un bebé, pues ya sabemos que la persona se constituye en el momento de la concepción. Salmo 139, versículo 13 al 16, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Pensás que un bebé no ha sido formado por Dios? ¿Vos pensás que un embrión o un fetito no estaba en los planes de Dios? Porque en Jeremías leemos que antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Vos pensás que un embarazo, a pesar de la situación, ¿sí?, no estaba pensado por Dios? Porque pensar así es no querer escuchar lo que nos dice su palabra. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te di un propósito, te santifiqué, te aparté y te di un propósito. Así como vos hoy tenés un propósito, cualquier embrión o feto tiene propósito para Dios. Y el propósito no es el aborto. Lucas 1:41. Bien, ya lo vimos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Los versículos son claros o no? Son claros. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estaba meditando que a veces nosotros, ¿no?, como individuos, hacemos un collage con todos nuestros conceptos. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Un collage es cuando vos tratás de armar un todo pegando, es un término artístico, ¿no? Pegando diferentes cosas. Entonces traigo un poquito de la ley y lo pego acá. Me gustó un poquito del grupo pro aborto, lo pego acá. Hay un versículo de la Biblia que me gustó, Dios es amor, lo pego acá. Entonces empezamos, y nuestra vida de cristiano es un collage de conceptos, todos válidos. Como decían, todos los caminos llevan a Roma. Todo vale. Vale un poquito de Dios, un poquito de lo que Él piensa. Vamos todos al cielo. Sin embargo, no es así. Salmo 119, 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus preceptos, de tu palabra, de tus mandamientos, de tus juicios, pues con ellos me has dado vida. ¿Vos querés tener vida? ¿Vos querés que Dios te dé vida y seas como un árbol plantado junto a un río con mucha agua, que des mucho fruto y su hoja no caiga? Nunca olvides los preceptos de Dios. Nunca olvides su palabra. Porque cuando olvidamos su palabra es que nosotros empezamos a ir mal. ¿Y qué pasa si practiqué el aborto? Estamos hablando de aborto. ¿Y si lo practiqué? ¿Dios perdona o no perdona? Y yo quiero hoy que reflexionemos, ¿no? En 1 Juan 1:9, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. En esa cruz, donde vemos al Señor crucificado, cargó todo, cargó toda nuestra maldad. Por eso, si de pronto has practicado un aborto, hoy tenés el tiempo para acercarte a Dios y decirle: Señor, necesito de tu perdón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has practicado un aborto, y a la luz de la Biblia entendemos que un aborto no es correcto, no está bien, bueno, en el Señor vas a encontrar perdón. Hoy no te podés ir de acá si no sentís el perdón del Señor en tu vida.
quería dejarles con ustedes a través de una canción, ¿no? Que pudiéramos meditar con su letra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? La obediencia. ¿Cómo estamos? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios y encuentra conceptos tan claros, ¿no? Como que Dios aborrece las manos que derraman sangre. Hay argumentos que se empiezan a caer solos. No tenemos ni siquiera que discutirlo o que razonarlos ni pensarlos. Pero quiero que podamos meditar en eso. Y antes de meditar, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor, yo te pido que tomes un minuto para poder renovar tu mente. No sé qué pensás en cuanto al aborto. No sé cuál es tu pensamiento en cuanto al aborto. Lo que sí te puedo decir claro que es lo que piensa Dios. Y a favor del aborto no está. Y si has abortado, vamos a orar en este momento para que puedas sentir el perdón que solo puede venir del Señor.